Bueno, mis hermanos, vamos a ir comenzando porque tenemos mucho material para ver hoy. Así que yo les voy a pedir, por favor, hermanos, en lo que usted pueda, en lo que usted eh, le sea posible, sea puntual y pueda estar a tiempo. Para que esta hora y media que vamos a estar estudiando la palabra de Dios, usted lleve la mayor cantidad que pueda, ¿sí? Y pueda atesorar en su corazón. Comenzamos nosotros la semana pasada, presentamos la materia de libros históricos, presentamos también lo que es el reglamento del estudiante, presentamos también todo cómo viene la malla curricular, cómo vienen los días de clase y los días de examen. Así que le voy a pedir que en su material usted pueda revisar ahí, anotar los títulos y va a tener también las fechas de los exámenes. Eso está también como a modo repaso. Lo que vimos también es acerca del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque estamos en los libros históricos. Hemos visto el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, ¿sí? Que están en la Biblia, y ahora vamos a entrar ya para la parte siguiente. Entonces vimos lo que es el Pentateuco, después venían los que vamos a estudiar nosotros hoy, que son los libros históricos, y en tercer punto tenemos también los poéticos, sabiduría o sapiencial, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos Eclesiastés, tenemos Proverbios, tenemos el libro de los Salmos. Esa es la estructura del Antiguo Testamento que usted tiene en su material ahí. También están los profetas mayores y los profetas menores. Ahora les cabe la aclaración acá entre profetas mayores y profetas menores. No es porque uno sea mejor que el otro, no es porque uno sea mayor que el otro en ese sentido, sino porque los profetas mayores tienen más contenido, es eso exclusivamente, y los profetas menores son libros más pequeños, tienen menos páginas, menos capítulos, por ello se los llama profetas menores, pero no es que haya una jerarquía quién es mayor y quién es menor. ¿Estamos hasta ahí? Estamos todos iguales. Entonces, entendiendo que en esta semana usted completó esto, porque era del martes pasado a este martes, hay algunos que me han enviado sus evidencias de tarea, a quienes les agradezco por su preocupación, y aquellos que no entendieron bien también estuvieron consultando. Ahora vamos acá, cómo tenía que usted completar su material, y si no lo hizo, no se preocupe, lo va a hacer ahora después de la clase o mañana cuando tenga un tiempo, va a completar esto. Muy bien, mi hermana Evelyn. Bueno, ahí tenemos, ¿sí? Completaditos todos muy bien, hermano. Gracias, hermano Juan Carlos. Acá tenemos algo importante que quiero que vean. Cada vez que usted va a completar algo, todo esto es importante para usted. Es muy importante. Cada nombre y cada cosa que vas a completar, todo esto tiene mucha importancia para su estudio, para que usted se pueda ubicar también en qué libro estamos y qué estamos estudiando. Aquí están los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Después tenemos los profetas menores, que son 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y lo que usted puede hacer como siguiente tarea es ir estudiándose de memoria. Yo siempre le menciono, bueno, le mencionaba el ciclo pasado a mis alumnos de que hay una canción que le enseñé a los niños en la escuela bíblica, porque, bueno, trabajo con los niños, y hay una canción muy linda que nos enseña cantando los libros de la Biblia. Así que si usted quiere, yo le paso y se puede aprender. Entonces, cuando tiene que buscar en el culto donde usted está y le dice Ageo, usted sin darse cuenta lo canta en su mente y automáticamente encuentra Ageo. Es como algo práctico y que le puede ayudar mucho para aprenderse de memoria los libros de la Biblia, porque por ahí recitando se nos olvida y por ahí se nos queda mejor cantando. Es otro método, por ahí le va a servir. Para enseñarle a alguien de su familia, a los niños de su casa, le puede enseñar. Bueno, por eso les decía que yo les dije en la tarea que vamos a poner los libros del Nuevo Testamento, y acá les voy diciendo
de que lo tenía yo en la mente. No está en su material, pero está acá en las diapositivas. ¿Por qué vamos a ver todos los libros? Porque todo esto es nuestro material de estudio. Y esto es lo que usted va a leer todos los días, ¿sí? Así que tiene que saber lo que tenemos en los evangelios. El libro histórico del Nuevo Testamento está en Hechos de los Apóstoles, porque nos cuenta la historia de la iglesia primitiva, cómo comienza, ¿sí? Después que Jesús asciende, cómo comienzan sus discípulos a llevar el evangelio a todos los puntos de la tierra donde ellos tenían que ir. A pesar de la persecución, a pesar de todo lo que vivieron, ellos tenían que hacer esa tarea. Vamos después a las epístolas paulinas, ¿sí? Que son las cartas de Pablo, luego las epístolas universales, donde tenemos a Hebreos, Santiago, Primera y Segunda Pedro, las tres cartas de Juan, Judas, y por último está el libro de Revelaciones, ¿sí? Que vendría a ser lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia como Apocalipsis, el libro profético, que es Revelaciones, porque habla de revelaciones, ¿sí? Bueno, para no detenernos mucho en esto, vamos a entender algo muy importante. Nosotros decimos Génesis, Éxodo, Levítico, y nos estudiamos de memoria estos nombres. Ahora, ¿de dónde vienen estos nombres? ¿Por qué nosotros tenemos ese nombre en nuestra Biblia? Vamos a ver primero la estructura del Tanaj, que es el canon hebreo. ¿Qué sabemos? De que nuestra Biblia originalmente, desde el principio, no conocida como Biblia en sí, como, como una sola biblioteca, estaba en rollos y fue escrita como en diferentes partes, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenían el rollo de cada uno de esos libros y todo lo que se iba escribiendo se iba guardando. Existieron muchas maneras de escritura, desde la tablilla de arcilla, el pergamino, y bueno, y así fueron sucediéndose hasta que nos llega a nosotros en nuestro formato, ¿sí? Pero todo esto es muy importante. Yo no quiero detenerme mucho acá porque nos va a llevar mucho tiempo, pero lo que quiero que usted entienda ahora de qué queremos tratar en cuanto al Tanaj, que es el canon hebreo, la Biblia hebrea. Cómo ellos llaman a los libros de la Biblia, cómo ellos los tienen titulados a cada uno de ellos, porque esto usted lo va a estudiar y va a ver el significado de cada uno, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esto le va a ayudar a entender y a comprender mucho más en cuanto a la Biblia que usted está leyendo. ¿Estamos? La primer parte del Tanaj, que vendría a ser Torah, significa ley. ¿Estamos? Ya estamos entrando en algo de hebreo. Vamos a aprender un poco de hebreo. Bereshit es Génesis. Shemot es Éxodo. Vayikra es Levítico. Bemidbar, Números, y Devarim, Deuteronomio. Ahora, si vamos a detenernos en cada uno de esos nombres, que nos va a llevar más tiempo, vamos a ver que Bereshit en sí significa en el principio. Y si usted nota que en Génesis 1:1, ¿cómo comienza el capítulo? En el principio. Entonces, ellos se dedicaron a poner cada nombre de la Biblia, cada nombre de la Torá o cada nombre de cada libro, cómo comenzaba, para recordar qué libro es, dónde está. Como viene a ser, en este caso, lo que es Shemot, Vayikra, y cada libro en su nombre, ¿sí? Vamos con Shemot, que significa nombres, y usted va a ver que Éxodo comienza con estos son los nombres, ¿sí? Lo mismo que vamos a Levítico, que significa en hebreo, y llamó. Es por el versículo donde dice que llamó el Señor a Moisés, y bueno, y ahí sigue el versículo. Pero ¿cómo comienza? Y llamó. Entonces, dentro de la reverencia y la santidad con la que ellos querían agendar o darle el nombre a este libro, no querían ponerle o titularle con otra cosa o a qué se refería el libro, sino nada más que con las primeras palabras con que comenzaba. ¿Vamos hasta ahí? Lo mismo que Bemidbar, que significan, en realidad se traduce al griego como aritmoi, que vendría a ser como cuentas, números, o
en nuestro español aritmética, con la que tratamos la materia que son los números y cálculos y demás. Y luego tenemos que el Bamidbar, que significa, que vendría a traducirse como en el desierto, y ahí les voy a pedir a ustedes que vayan poniendo cada significado al lado, ¿sí? ¿Qué significa Bereshit? ¿Qué significa Shemot? ¿Qué significa Vayikra? ¿Qué significa Bamidbar? Y Devarim. Devarim significa palabras, porque ahí es donde Dios empieza o Moisés empieza a escribir y a recapitular todo, ¿sí? Continuamos con lo que vendría a ser los Nevi'im, ¿sí? Los Nevi'im, comenzamos los que vendrían a ser la segunda parte de la Torah, del Tanaj, porque la Torah, o Torah nomás, porque Torah es la ley, así que con eso nomás decimos todo, no hace falta que digamos la Torah. Torah, que es la ley, nos encierra el Pentateuco. Luego tenemos Nevi'im, que vienen a ser los profetas, y ahí tenemos a Josué, a jueces. Lo que es Shmuel es uno solo, los dos libros, de primera y segunda Samuel. Después tenemos Melahim, que son reyes, primera y segunda reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y por último, donde dice Treyazar, significa los 12, que vendrían a ser los 12, que son los 12 libros que hemos leído hace un momento en cuanto a los profetas menores. ¿Estamos? Y para la tercera parte, que son los Ketuvim, esta vendría a ser más o menos la estructura de la Biblia hebrea, ¿sí? Tienen estas tres partes con esa cantidad de libros. Tenemos los Teilim, Mishlei, y esto que usted ve acá, en los Ketuvim, va a ir buscando la traducción porque cada uno de ellos tiene el nombre, ¿sí? Está Ruth, está Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, ¿sí? Y de cada uno de ellos usted va a ir armando. Ahí va a ver que está Esra y Nehemías, que vendría a ser Esdras y Nehemías, que está en un solo libro, ¿sí? Bueno, cada uno de ellos, usted se va a tomar el tiempito de ver qué significa cada uno, ¿sí? Ah, ¿Está? ujú. ¿Por qué? Porque estos nombres acá los tenemos en hebreo. Nosotros tenemos la Biblia y tenemos el título de Génesis, pero para nosotros Génesis, que tiene su traducción del griego, ¿sí? Del hebreo al griego, nos dice que Génesis significa origen o creación. Éxodo, le pusieron el nombre de Éxodo, que traducido del griego, lo vamos a traer ya porque está del hebreo al griego, vamos del griego al español, significa salida. Levítico, justamente por los levitas, por los sacerdotes, le pusieron el nombre de Levítico. Y luego Números y Deuteronomio, que Devarim vendría a ser Deuteronomio, que viene a ser en griego Deuteronomio, que significa segunda ley. Ahora, ¿quiénes fueron los que hicieron esto? Vamos a ir a la historia y vamos a entender que la Septuaginta es la que hace esta traducción del hebreo al griego para que nosotros hoy tengamos la Biblia traducida en realidad del griego, después pasó al latín y tuvo otras traducciones. Vamos a ver que esta traducción al griego de las escrituras hebreas, que se realizó más o menos en los siglos Ah, sí. 3 o el siglo Sí, 2 antes de Cristo en Alejandría, ¿sí? Y su nombre proviene de la palabra latina Septuaginta, que significa 70, y hace referencia a la tradición de que 70 eruditos fueron los que, elegidos por Ptolomeo II, Filadelfo, quien elige estas personas para que sean los que hagan la traducción de la Biblia hebrea al griego. ¿Por qué? Justamente el pueblo estaba en la diáspora, estaba disperso, estaba justamente una parte estaba en Egipto en ese tiempo para que los hijos de ellos iban naciendo y por supuesto ya no estaban hablando en hebreo, ya se les estaba como perdiendo el idioma. Usted sabe que al estar en otra nación usted va adoptando el idioma, las costumbres,
entonces comenzaron a escribir y a traducir la Biblia para que aquellos judíos que estaban hablando griego ya, adoptaron ese idioma, em, puedan tener la Biblia justamente, en este caso, cada uno de los libros de la Biblia en el idioma para que ellos lo puedan entender. Lo que no han copiado, yo les voy a dejar esto después para que lo sigan escribiendo. Igual cuanto más lo copie y más lo practique, más le va a quedar, ¿sí? Más o menos de lo que hablamos de la Septuaginta, tengo acá algo más para compartirles después, para no llevarles mucho tiempo, ¿sí? Porque existe por ahí una leyenda, una teoría, que dice que posiblemente hayan sido escogidos de las 12 tribus para que armen este grupo de los 70, pero no hay mucha base sobre eso, sino que ellos fueron los que comenzaron esta tarea, ¿sí? Porque llevó muchos años, mucho tiempo a que Sí. ellos puedan realizar esta traducción y que pueda llegar a muchos más. Llevó muchos años. Ahora vamos a ver entonces, de acuerdo a esto, ¿por qué? Porque la idea es que usted comprenda que tenemos una Biblia que viene pasando por muchas situaciones y por muchas personas, por una historia muy larga para que nosotros hoy podamos tenerla en nuestras manos. En lo que es la historia de la Biblia, si usted ha hecho alguna investigación en lo que es en septiembre, en el mes de la Biblia, y cómo ha sido perseguido este libro para ser eliminado, cuánto tiempo ha sido prohibido para que no lo tengan las personas, sino que estaba como confiscado, encerrado para que nadie lo pueda ver ni leer, y que nosotros hoy tengamos el privilegio de tener nuestra Biblia. Por eso siéntase honrado y siéntase feliz cuando le digan busca tal versículo, teniendo su Biblia ahí, pudiendo hacerlo con toda la libertad, siendo que hoy día hay países donde está prohibida tener una Biblia o circular por la calle o andar con una Biblia debajo del brazo o donde sea. Así que usted que tiene el privilegio de hacerlo, el privilegio de leerla, el privilegio de estudiarla en este tiempo, hágalo con todo el gozo, con toda la alegría. ¿A qué se refieren entonces los libros históricos? Porque vamos entrando en nuestra materia. Acuérdese que comenzamos con el libro de Josué. Si usted vio el videito que compartió el pastor donde nos dice desde qué libro hasta qué libro vamos a estudiar, así que hay mucho, mucho para hacer. Ahora usted se va a poner a escribir porque en su material tiene que ir completando estos puntos, ¿sí? ¿A qué se refieren los libros históricos? Constituyen la segunda división del Antiguo Testamento que comienza con Josué y termina con Esther. Así que si usted ve la cantidad de libros y la cantidad de material que hay ahí para leer, también me habían compartido estos días de que estaban leyendo Josué y eso me alegró muchísimo. ¿Por qué? Porque usted va a comprender mucho más cuando se va hablando de los pasajes o cuando se va haciendo el recorrido por el libro, ¿sí? Estos libros narran también la conquista, parte muy importante de lo que comienzan los libros históricos después de lo que fue la salida de Egipto del pueblo de Israel, toda su travesía por el desierto, hasta llegar a este punto donde ya quedan bajo el liderazgo de Josué para la conquista de la tierra prometida. Y que más el establecimiento de ellos en las tierras, la distribución de las tierras y de cada tribu a dónde se iban a ubicar, dónde iban a quedar, y después el florecimiento, cómo comienza el crecimiento de estos pueblos, cada uno ya en su tierra. Lamentablemente también la decadencia y la caída de Israel en ese lugar. Una vez que llegaron, una vez que ya tenían todo, que ya estaban bien, que tenían su tierra, que ya estaban establecidos, comienza otra vez el pueblo a decaer en la idolatría, en abandonar a Dios y bueno, y comienzan también las consecuencias. Relatan asimismo el cautiverio babilónico y la restauración del pueblo a Palestina. Y acá hay un punto interesante porque además de este cautiverio babilónico, que para ellos ir a tener que estar en otra tierra donde
en su propia tierra no buscaban a Dios y cuando le llevaron a otra tierra realmente sintieron lo que era el flagelo de no poder saber siquiera de su Dios. Veíamos en cuanto a lo que fue eh, el anhelar, querer oír la palabra de Dios, anhelar oír un poco de lo que para ellos era costumbre, a repetición lo hacían todos los días y era un tiempo de oración, un tiempo de dedicación a Dios y no poder hacerlo. Y siempre fue en familia, siempre fue en equipo. En la cultura judía se comparte muchísimo los tiempos de oración y los tiempos de meditación y ya sabe usted que estudiarlo de memoria es muy importante y esto ellos lo tenían muy implementado. Cuando se les va borrando ese registro, cuando los abuelos o los mayores se van muriendo y se van quedando los más jóvenes, esa ansiedad, esa necesidad de saber de esto y de decir qué nos pasó, ¿no es cierto? A estar en un cautiverio y de allí recién comprender, a veces reconocer de lo que ellos tenían realmente. Y eso también tenemos que ponerlo en cuenta nosotros. Así que como le había dicho la clase pasada, usted donde tenga un principio bíblico, anótelo, anote ahí, ¿sí? Acá ya tenemos un principio bíblico que no debemos olvidar, que nosotros hoy por hoy tenemos nuestra Biblia en la mano y tenemos que valorar tenerla, tenemos que valorar poder leer y tener este tiempo donde podemos dedicarnos tiempo a la Biblia y a la palabra de Dios, ¿sí? Y eso no es casualidad, sepa que en las cosas de Dios todo es causalidad, tiene una causa, Dios tiene un propósito para este tiempo de su vida. No es porque usted no tiene nada que hacer ni porque está distraído, no, porque Dios tiene un propósito con usted, por eso lo movió. El Espíritu Santo es el que nos mueve a hacer estas cosas, el que nos mueve a estudiar, el que nos permite encontrar en alguna publicación algo que nos permite estudiar en su palabra. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el último punto, que es la historia sagrada, que va a enseñar y enseña además grandes lecciones morales y espirituales. Entonces, acá volvemos a recalcar lo que venimos hablando. Es entender qué lección moral y espiritual me está dando a mí este tiempo, en cuanto a estos libros históricos que vamos a comenzar. ¿Sí? Todo, todo, toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios está instruida y dada para que nosotros podamos recibirla y todo está para que nosotros podamos enseñar, para que en ella podamos redarguir, para que en ella podamos alimentar nuestra alma, ¿sí? Este es el alimento que el Señor preparó para nosotros hoy. Y quiero que tomen en cuenta esto para los que ingresan hoy como primer clase. Vamos a pasarle después el registro de lo que fue la primer clase para que puedan ver de qué se trata los principios bíblicos para que lo copie todo eso, estudies eso porque le va a ayudar mucho a cuando le pueda decir, bueno, de esta página, de este momento, de este versículo, ¿qué principio bíblico puede sacar de ahí? ¿Sí? Ahora parece algo difícil, algo complicado, ¿qué nos está diciendo? Nos está enredando todo. No, no, no. Acuérdese que todo lo que podamos ir practicando y generando como un hábito de a poquito se nos va a ir grabando hasta que lo podamos aprender. Y nunca es tarde, podemos seguir aprendiendo todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos llame. Bueno, así Jehová se reveló en la historia israelita como un Dios personal y soberano. Vimos los nombres de Dios, cómo Él se presenta a Moisés. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Él es todo, ¿sí? Él es tu sanador, Él es tu proveedor, Él es tu guía, Él es el que te corrige, el que te indica el camino por el que debes andar, el que te dice cómo debes hablar. Él es tu todo. Por eso dice, yo soy el que soy. O sea, es completo, es todo Él. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. Él es completo y en su omnipotencia, en su omnisciencia, en todo lo que Él es para nosotros como todopoderoso, ese Dios es nuestro Dios personal y soberano para cada uno de nosotros. Está en nosotros honrarlo cada día con lo que hacemos. ¿Qué hizo este Dios por el pueblo? Actuó con justicia, con juicio y con gracia también, motivado por ese amor infinito para volver al hombre extraviado a la fuente de vida
y restaurarlo a la comunión de su creador. Nada de esto es noticia para nosotros porque nos pasa exactamente lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces nos extraviamos nosotros? ¿Con qué? Con problemas, con enfermedades, con luchas, con cosas, con dudas. Y el Señor nos tiene que mostrar su poder otra vez para que volvamos a esa fuente de vida, para que seamos restaurados otra vez, para que se restaure esa comunión con Él otra vez, para que se solidifique nuestra esencia otra vez con Él. Y nos pasa todo el tiempo. La cuestión es que nosotros entendamos que Dios es justo también, ¿sí? Y hay dos cosas, le voy a regalar este principio bíblico de hoy, que hay dos cosas que en el mundo espiritual no dejan de moverse nunca. Una es su oración y la segunda es la consecuencia de sus pecados. Son dos cosas que no dejan de tener movimiento. Una vez que usted envió su oración, esa ya está en movimiento, la respuesta se está trabajando para que llegue a usted, ya sea sí o sea no. Usted tiene que decir siempre, Señor, que sea tu voluntad. Amén. Y el segundo punto, la consecuencia de lo que usted hizo. El pueblo de Israel, usted vio que estuvo haciendo un montón de cosas, que pecó, que se rebeló, y se arrepintió, sí, se arrepintió de las cosas que hizo, pero la consecuencia la tuvo que pagar. La consecuencia seguía. ¿Por qué? Porque esa falta quedó ahí y esa consecuencia siguió en movimiento. Igual que usted y yo nos podemos arrepentir de las cosas que hacemos, que erramos, que pecamos y demás. Pero siempre recuerde que la consecuencia también está en movimiento. Entonces, tratemos de evitar eso, ¿sí? Cuando el Señor ya nos reprende anticipadamente y el Espíritu Santo está moviendo nuestro corazón fuerte, podamos prestar atención a ese llamado y a esa voz de Él para no tener que poner en movimiento una consecuencia. Bueno, ahora veamos entonces, ¿por qué los hebreos llaman proféticos a los libros que nosotros consideramos históricos? Ustedes vieron que en la tablilla que ustedes van a investigar están los profetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque arriba le va a decir, después están los 12 en la misma tablilla donde le llaman proféticos. Ahora vamos a ver por qué. Esto también lo va a copiar en su material, así que vamos a ver que hay dos respuestas posibles. La primera es que la tradición hebrea atribuye a profetas la composición de estos libros, que hayan sido como escribieron los profetas, entonces ellos le ponen el nombre a todos esos libros que para nosotros son históricos, que ellos los hayan llamado profetas, que es su percepción. Eso también tengan en cuenta. Siempre hay que respetar la percepción del que me está diciendo algo, de acuerdo a lo percibe. En este caso, ellos lo percibían a ellos como profetas por quienes los escribieron. Y luego, el objeto principal de los escritores no es tanto enseñar la historia de Israel tal como fue, sino más bien la forma que el mensaje de Dios se cumplió en la vida de la nación. Y esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hace ver que todo lo que está registrado tiene una enseñanza. Todo, todo. No es meramente leer la historia de David o contar la historia de David, ni cuando usted le enseña a los niños, mi hermana, mi hermano, por favor, no vaya contándole como un cuentito y como algo así, sino trate, por más pequeñito que sean sus niños, de decirle cuál es el principio bíblico de esa enseñanza. ¿Qué Dios quiere enseñarle al niño a través de esa historia? ¿Sí? ¿Qué el Señor hizo en ese momento usando a David contra Goliat, qué pasó y qué el Señor le enseña? Siempre hablando, puede hablarle de la protección de Dios y puede tener un montón de temas ahí para desenvolverse. Pero siempre trate de contar una historia bíblica a la edad que sea y siempre tratando de dejarle la enseñanza como sello de qué aprendí con esa historia, ¿sí? Bueno, entonces, hablando entre lo que para nosotros son libros históricos y lo que es para los hebreos en el Tanaj, los profetas no se limitaban a predecir el futuro, sino que les declaraban a sus contemporáneos lo que Dios exigía a su pueblo, e interpretaban lo pasado, lo presente y lo porvenir a los propósitos divinos.
y saber de que en todo esto Dios intentaba siempre de que su pueblo no vaya a decir de que Dios no le enseñó nada o nada. Él como un padre los guiaba, como un padre les enseñaba todo y lo volvía a repetir, ¿sí? Así como nosotros hoy lo estamos escuchando hoy nuevamente. Y a veces cuando leemos un salmo o estamos leyendo algún proverbio y lo leemos por arriba porque lo leímos un montón de veces, y tiene que saber que la palabra de Dios es nueva cada mañana, cada día que usted abre sus ojos y se levanta, ese sol que salió otra vez está para decirle, hoy es un nuevo día y esa palabra se renueva para mi vida. Así tenemos que leerlo, como ese Dios que nos habla en el presente para nuestra vida como algo nuevo otra vez. Ahora, los profetas señalaban el significado religioso, los acontecimientos y las situaciones de su época. Al igual que los profetas, los escritores de los libros históricos se interesaban más en interpretar la historia que en registrarla. Su motivo era dar enseñanza y edificación a sus lectores. Entonces, todo lo que nosotros vamos viendo a partir desde el Génesis 1.1, todo lo que se va registrando allí, sabemos que la palabra de Dios tiene esa virtud de instruirnos, a veces de confrontarnos también, a veces de ponernos contra la pared y decirnos esto que estás haciendo no está bien. Y a veces también de darnos ese abrazo de conforto y de cuidado, ¿sí? Ese Dios grande que usted conoce, como meditábamos el otro día con una hermana acerca de esto, de que Dios es tan grande, tan omnipotente, tan omnipresente, que usted puede ver y mirar las estrellas y dimensionar todas las galaxias y empezar a verlo. Hoy con internet y demás podemos ver cuántas imágenes impresionantes del espacio. Y a la vez saber de que Dios está con usted ahí, en su corazón. O sea, puede ser tan grande y puede estar tan en usted, puede también ser ese Dios tan grande, omnipresente y omnisciente que también le toma la mano cuando lo necesita y que lo abraza también, que lo comprende, que lo entiende. Ese Dios es su Dios, ¿sí? Ese es el yo soy que Moisés con con ese amor también me imagino a él escribiendo para que nosotros podamos conocer y saber cómo él se presentó a su pueblo. Bueno, entramos entonces al libro de Josué. Ahora va a ver acá en el título siguiente, donde para nosotros es Josué, acá dice Yehoshua, que es el libro que va a ver en la parte de los profetas donde está anotado ahí, donde usted va a anotar los significados, acá ya tiene uno que es Yahvé es salvación o Jehová es salvación. El libro de Josué reanuda la historia de Israel a partir de la muerte de Moisés, último acontecimiento que relata Deuteronomio, ¿sí? Y este libro tiene más relación con el Pentateuco que con los siguientes escritos, por cuanto el espíritu de los tiempos mosaicos seguía impregnando la época de Josué y constituye asimismo el cumplimiento de todas las promesas hechas en los libros anteriores con respecto a la toma de la posesión de la tierra prometida, que es lo que veíamos hace un rato. Vamos a ver que el libro de Josué en el capítulo 1, versículo 1 comienza, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Y acá me detengo para que usted entienda más o menos, por eso mismo es muy importante ver los mapas. Para estudiar la historia, nosotros vamos a necesitar mucho de la parte de la geografía, de todo lo que sean los mapas. ¿Por qué? Porque entonces usted se ubica mucho mejor y va viendo y dimensionando de qué punto a qué punto el Señor estaba hablando y cómo va a dimensionar, porque a nosotros nos ayuda a comprender mucho más con la visión cuando vemos las imágenes, ¿sí?
y dice, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Ahora, Josué estaba con un sufrimiento porque se había ido Moisés, había muerto Moisés, había dejado vacío el liderazgo, ¿sí? Y ahora a Josué le tocaba estar en ese puesto. Y qué responsabilidad tan grande por la cantidad de gente que también tenía a cargo. Estaba así, con temor, como que no, con temblor, con quién sabe qué más, estaba aterrorizado, pero Dios una y otra vez, habrá visto el libro de Josué, que uno de los versículos que más se usan cuando necesitamos alentar a alguien o levantarle el ánimo, esfuérzate y sé valiente. Pero nos está diciendo esfuérzate, ¿y sabe lo que es esforzarse? Es ir más allá de su fuerza, ¿sí? Y ser valiente es que yo tengo que enfrentar lo que viene con el miedo que tengo, ¿sí? Eso es ser valiente. Porque entonces sé que esto me va a costar, por eso Dios le está diciendo, yo te digo que te esfuerces, que seas valiente, y Dios todo el tiempo le decía que iba a estar con él, pero él seguía sintiendo ese miedo. Me imagino cómo latía el corazón de Josué en cuanto a lo que él tenía que vivir. Tomar la posta de algo que él había sido testigo, de lo que había sido en medio de todos esos años y de esa travesía, la rebeldía del pueblo, cómo se complotaban, cómo se rebelaban contra Moisés, cómo una y otra vez se quejaban. Entonces, no era así nomás, él tenía que alinear toda esa gente y también comenzar un tiempo de batallas, porque comenzaban muchas batallas, comenzaban muchas luchas para poder llegar, ¿sí? Todas las adversidades que ellos tenían que empezar a cruzar. Y también suponemos que hasta en eso también Josué habrá estado un poco, porque vamos por el lado de la lógica humana de lo que era esa cantidad de gente, al decir, ¿y quién va a ser nuestro líder? Josué. Claro, ellos lo conocían. Entonces, no podían entender de que él vendría a ser ahora su líder. Y por ello mismo Dios empieza a levantar a Josué dándole estas señales que después vamos a ver y cómo Dios usa de una manera tremenda a este hombre. ¿Por qué? Porque él también buscó la guía de Dios, buscó la dirección de Dios todo el tiempo. Vamos a ver ahora las generalidades del libro de Josué, ¿sí? El autor, Josué hijo de Nun, y el propósito del libro es registrar la conquista de la tierra prometida. Ese es el fin y el propósito del libro para que podamos comprender, entender que justamente no era fácil lo que les tocaba, sabiendo que todas esas tierras ya estaban ocupadas por otros y que ninguno de ellos era un enemigo fácil. Venían sabiendo más o menos de qué se trataba cada uno, iban a inspeccionar las tierras, enviaban espías para ver cómo era el lugar, de qué estaba compuesto, el ejército y etcétera, etcétera. Todas estrategias que en este momento para nosotros deben ser también un motivo de aprendizaje. Y saber que en todos los eventos que vemos en la Biblia, Dios siempre tiene algo diferente para hacer y no siempre obra de la misma manera, siempre tiene algo espectacular para hacer, porque realmente nos sorprende. Y de esa misma manera el Señor nos enseña que seamos estrategas con nuestras luchas, con las cosas que tenemos que vencer. A veces no va a ser de la misma manera que venzamos una y otra cosa. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser estrategas espirituales en cuanto a nuestras batallas, para que podamos, así como Moisés, ir viendo para cada conquista, saber que el Señor quiere que avancemos, que estemos en movimiento, ¿sí? Bueno, el tema es la conquista y el establecimiento en Canaán. Por eso quiero que ustedes dimensionen lo que es el mapa, porque van a ver que no es llegar a un solo territorio, ¿sí? Y que no había solamente un solo lugar que ellos tenían que conquistar. No era cruzar el Jordán y llegar ahí y establecerse, porque vamos a ver varias batallas que ellos tuvieron que sortear en medio de todo este tiempo. El destinatario es el pueblo de Israel y otra vez vemos la fecha de escritura, que es en el 1380 antes de Cristo, una fecha aproximada de la escritura, porque no hay un registro exacto de todo esto, por eso se calcula y la fecha es aproximada, ¿sí? Y vamos viendo, por eso le voy a pedir que usted lea,
que vaya viendo, porque ya el primer capítulo de Josué comienza con los preparativos para la conquista. Eso ya es de entrada, ya nos comienza diciendo que él ya venía con ese lema, él ya venía a conquistar, ¿sí? Dios le dice que se esfuerce, que sea valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿sí? Otro principio, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. No buscamos una prosperidad económica o material. No ese es el fin del Hijo de Dios. Su prosperidad y su anhelo, su ambición tiene que ser prosperar en lo espiritual. Esa prosperidad debe ser el crecimiento en Cristo. De cada día buscar eso, ¿sí? De llegar a la altura de la plenitud de Cristo. Ese tiene que ser su anhelo. Esa tiene que ser, y va a ver que lo demás todo es añadidura. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Entonces, meditar en la palabra de Dios es algo que tenemos que hacerlo nosotros también con todas las ganas y con todo el corazón, todo el tiempo. Porque a veces ponemos tantas ocupaciones en nuestra vida y tantas cosas que ponemos la palabra de Dios como que no tengo tiempo. Y ella tiene que ser nuestra prioridad. Más si usted está estudiando teología, tiene que saber que esa tiene que ser su prioridad. Ese es, de ahí usted tiene que sacar el día a día, el alimento para todo, y las fuerzas, la estrategia para el día, con quién se va a enfrentar y todo lo que viene, tiene que tener ahí. Las palabras claves: conquista, obediencia y pacto. La conquista de las tierras, la obediencia de Josué a la voz de Dios, de que vaya, de que no vaya, de que haga, de que no haga, va a ver que en un momento hay un problema en un lugar donde son derrotados y Josué se pone muy mal, muy triste porque no entiende qué estaba pasando y ahí Dios tenía que limpiar algo para que se pueda ver que había alguna desobediencia en medio del pueblo y entonces ahí otra vez cuando Josué busca al Señor, Él les da la victoria nuevamente. Pero también nuevamente ese pacto con Dios, ¿sí? Que es tan importante y contiene 24 capítulos el libro de Josué. Es importante que usted lo sepa, sí, es muy importante porque este es el libro, ya le digo otra vez, que usted tiene que conocer muy bien. Tiene que saber los libros de la Biblia de memoria, tiene que saber los del Antiguo, los del Nuevo, y tiene que estudiarlo, lo tiene que saber. Tiene que tener los versículos de memoria estudiados, las promesas del Señor, sabe cómo le ayuda a usted cuando está en un momento de dificultad o de tristeza o de lo que fuera, recordar las promesas de Dios, ¿sí? Vamos a ver entonces que el libro de Josué se puede dividir en tres secciones, ¿sí? Y si usted lo quiere leer, quiere comenzar a leer el libro de Josué como para estudiarlo, ¿sí? Porque va a ver que nos queda muy poco tiempo de martes a martes para ver todos los libros. Pero si usted quiere ocupar este tiempo de lectura para hacer su devocional, para hacer su meditación de la noche o para lo que fuera, puede hacerlo de esta forma. Leer La conquista de Canaán de los capítulos 1 al 12, pone ese título y puede poner los puntos más importantes, puede poner preguntas. Usted sabe que la mejor manera de estudiar es haciéndose preguntas, ¿sí? Haciéndose preguntas, poniendo ahí por qué tal cosa, por qué pasó tal cosa, ¿por qué? Porque ahí Dios le va a ir dando referencias acerca de eso, ¿sí? Usted puede buscar en su Biblia, si tiene una concordancia, un diccionario bíblico, ya puede buscar qué es lo que a usted le está causando duda y va a ver cómo se le abre el panorama, ¿sí? Entonces podemos estudiar la conquista de Canaán en esos capítulos del 1 al 12, luego la distribución de Canaán entre las 12 tribus, cómo se distribuyen las tierras, ¿sí? ¿Dónde va a estar cada una entre las 12 tribus? Y creo que ha de recordar quiénes son las 12 tribus. Bueno, en tercer punto,
el discurso de despedida de Josué y su muerte, que son los capítulos 23 y 24. No son muchos capítulos, si usted va a ver acá, no tiene muchos capítulos, así que los puede leer, ¿sí? Distribuirlos en 3 secciones, poder leerlo bien y poder comprender el contexto de todo el libro de Josué. Sabe que para nosotros leer versículo por versículo nos llevaría de acá, creo que hasta fin de año más o menos, si queremos estudiarlo solo nosotros, ¿sí? Y empezar solamente con el libro de Josué. Ahora hay algo que quería leerles, que vamos a ver en lo que veníamos leyendo del primer capítulo de Josué, ¿sí? Acerca de los preparativos de la conquista y cómo comienza este capítulo. Josué escribiendo lo que Dios le decía en cada momento y no se cansó de escribirlo y de poner una y otra vez. Dios me dijo que me esfuerce y sea valiente. Dios me dijo que él iba a estar conmigo. Entonces así usted tiene que hacer cuando tiene una petición. No se canse de tener ahí unos cuantos cuadernos y escribirlo. Dios me dijo que Él está conmigo, Dios me dijo que me va a dar la fuerza necesaria. Y así como fue registrando cada una de esas cosas, vamos a ver también que Dios le manda, ya empieza a organizarle a ellos, ¿sí? Porque Él le dice, ustedes tienen que prepararse para la conquista. Cuando Dios le dice que no se aparte de él, de su boca, el libro de la ley, que la medite de día y de noche, sabía que lo que le iba a ayudar a Josué a poder dirigir todo este pueblo iba a ser la palabra de Dios todo el tiempo. Entonces dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Acá vemos que le dice que tenían 3 días. Pasando por el medio quería decir que cada oficial tenía que ir dando la orden a todo el pueblo. Acuérdense que eran muchísimas personas dentro del millón y medio de personas donde tenían que organizar y hablarle a todos y darles la noticia de lo que tenían que hacer. Entonces los oficiales van por en medio, por el pueblo, avisándoles a ellos y tenemos 3 días de tiempo. ¿A qué le referimos estos 3 días? Y vamos a ver en el capítulo 2 y el versículo 22, donde dice, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días. Entonces podemos asimilar que el tiempo que ellos tenían que esperar mientras se preparaban era el tiempo en que los espías estaban haciendo su trabajo y tenían que esperar en el monte para poder volver a regresar, ¿sí? Hacia el grupo otra vez, a poder reinsertarse nuevamente. Entonces tenían que esperar 3 días, pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y el versículo 11 vio que dice, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Directamente le dice Josué, no le dice, vamos a ver si podemos pasar, vamos a ver lo que pasa, vamos a ver si el clima nos ayuda, vamos a ver cómo están las cosas, así como hablamos nosotros a veces, ¿vio? Si Dios me ayuda, voy a ver si hago tal cosa. Le piden que haga algo y voy a ver si el Señor me ayuda, voy a ir a cumplir con tal cosa que me pidieron. Y ahí vamos poniendo un montón de excusas. Acá no, tenemos que ser más determinantes en lo que decimos, cambiar un poco nuestro vocabulario, porque Él le dice, ustedes preparen todo, porque vamos a cruzar el Jordán. No había puente, hermanos, había que cruzar el Jordán. Y no sé lo que habrá pensado el pueblo ni cómo vieron, pero estoy segura que en esa generación que venía ya de escuchar, porque muchos de los que pasaron el Mar Rojo ya no estaban, pero de los que escucharon estas maravillas, decían, nosotros también vamos a ver que se abra el río. Bueno, estaban seguramente con eso porque entendían cuando creemos realmente que Dios lo va a volver a hacer. Así que hermano, lo que usted está pidiendo y hablándole al Señor, acuérdese, Dios lo va a volver a hacer. Bueno, acá están entonces, como usted recordará, aquí están las tribus de Israel, que vamos hasta Abraham. Vamos a Abraham, que engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y de Jacob vienen sus 12 hijos. Ahora, vemos acá
Judá, Simeón, Benjamín no están en orden, porque Rubén es el mayor. Acá no están en orden, pero vamos a ver que están tanto los hijos de Lea como de su criada, los hijos de Raquel y de su criada. Ahora van a ver que aquí Efraín y Manasés no son hijos de Jacob, son los nietos, ¿sí? Recuerdan que son los hijos de José, ¿sí? Que José dijo, yo no quiero tierras y serían para sus hijos. Ahora, de Efraín y de Manasés, vamos a ver que son dos y reemplazan estos dos nombres, uno a José y el otro a Leví, que la tribu de Leví eran la tribu de los sacerdotes, los que estaban encargados del servicio en el tabernáculo, y ellos estaban al servicio del Señor. Entonces el pueblo era el que sostenía a los levitas, sostenía a los sacerdotes con las ofrendas y con todo lo demás. Era el deber de ellos cuidar de los levitas, cuidar de estas personas, de todas las familias, ¿sí? De todo lo que era una tribu grande también. No por eso era menor, solamente que ellos no están aquí como una tribu distribuida entre las tierras. Que vivieron ahí, sí, por supuesto, tenían también su lugar, pero también vamos a entender algo muy importante, que cada tribu también necesitaba, dentro de esta distribución, que en su tribu haya un sacerdote, ¿sí? Entonces sus tierras también tendrían que ir familias de levitas donde tengan que estar. Entonces no podemos poner un solo lugar porque ellos se tuvieron que establecer y dispersarse en cada una de las tribus para que cada una de ellas también tuviera los sacerdotes. Esto es muy importante que usted sepa, ¿sí? Cuáles son las 12 tribus. Y acá algo re interesante de ver también que habíamos visto en cuanto a la tribu de Manasés, que es una de las tribus más grandes, que fueron las hijas de Zelofejat las que reclamaron un derecho porque su padre había tenido solamente hijas mujeres y estas 5 valientes mujeres fueron a hablar con Moisés, pero también Moisés, una vez que ya tenía eh, prácticamente todo ya dictaminado, podríamos decir, en cuanto a las leyes, porque eso vamos a ver allá en el final del libro de Números, pero lo que hace Moisés no va a desoír el pedido de ella, sino que él va y consulta a Dios como un buen líder y pregunta al Señor y Dios le dice, lo que piden las hijas de Zelofejat es justo. Entonces, él también le dice que le dé tierras a ellas y vemos que eran grandes, eran muchos, porque tenemos bastante espacio y bastante mapa ocupado hoy para las tribus de Manasés. Bueno, en cuanto a eso, hoy tenemos todas las tribus, cómo se iban a distribuir. En este momento sabemos de que este mapa es la distribución, que todavía no está hecha, porque Josué recién va a la conquista. Esto vendría a ser ya cuando ellos están ubicados en toda la tierra, ¿sí? Y en todo esto que vemos acá, que quiero que podamos meditar justamente en cuanto a lo que es el campamento que él instaló a la orilla del Jordán y que el pueblo recibió esa orden de marcha minuciosamente que estaba preparada por Josué, vamos a ver en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo,
tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Si este pasaje a ustedes no lo conmueve, hermanos, yo le pido que lo lea de nuevo. Lo que quiero recordarles antes de que veamos la última parte de esta diapositiva, vamos a encontrar de que cuando Josué envía a los espías a Jericó, en ese lugar estaba Rahab, ¿sí? Recuerdan que en ese lugar fue Rahab la que cuidó de estos espías que fueron allá, que los escondió, para que después ella misma y su familia sean librados de esta masacre que venía para Jericó y que puedan ser salvados ella y toda su familia a causa de cuidar de estos hombres del Señor. Y justamente ellos le piden que deje la señal de aquella cuerda, de aquel cordón rojo que tenía que dejar en la ventana para que ellos puedan reconocer dónde ella se encontraba para poder rescatarlos a ella y a toda su familia. Entonces vemos, todo este pasaje está en el capítulo 2 de, de Josué, donde se relata todo esto, y dice, el capítulo 2, versículo 14, ellos le respondieron, ¿sí? Hablando de los hombres a Rahab, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y usted lee que Rahab vivía en el muro. ¿Y qué cayó cuando ellos conquistaron la tierra? Cayó el muro. ¿Y cómo fue preservada la familia de Rahab y todos ellos? Si ellos vivían en el muro. Se da cuenta que a veces nosotros leemos esto y no nos detenemos en estos detalles de prestar mucha atención en cuanto a que Dios tuvo que preservar esa parte del muro donde ellos estaban. ¿Para qué? Para que puedan ser resguardadas ella y toda su familia. Y por eso cuando la Biblia nos hace ver algo y nos relata algo y nos cuenta, y sobre todo cuando repite algo, presta atención. Cuando hay algo que lo vuelve a decir, presta atención. Hay algo que Dios le está hablando muy marcado y muy importante que usted lo tiene que tener en cuenta. Todas las veces que Dios habla con Josué diciéndole que se esfuerce y sea valiente, ya desde Moisés estando todavía con él, le dice que se esfuerce y que sea valiente. Entonces, nosotros lo tomamos a esta palabra como que qué privilegio que tiene Josué de que Dios le diga tantas veces. Pero Josué tenía muchísimo miedo a lo que él tenía que enfrentar. Y no era nada fácil. No era solamente, no, vamos a minimizar la tarea de Moisés de guiar al pueblo. Pero acá venían tiempos de batallas, tiempos de conquista, tiempos de lucha, de pelea. Un tiempo complicado lo que venían para llevar todo este pueblo y para poder llegar a conquistar cada uno su tierra, su espacio. Entonces, en cada uno de estos versículos vemos que los espías que vemos en el capítulo 2 son los que van y hacen el primer trabajo, la primera parte, donde como estrategia de guerra tenían que ir a ver ese lugar, a inspeccionar, a ver cómo era el lugar y después llevarle todos los detalles a Josué. Y más que esto, después de ellos que tuvieron que escaparse de ahí, Dios los guarda para poder volver a llegar al campamento. Ahora ellos se están preparando para cruzar el Jordán. Y la situación en medio del pueblo, ¿sí? Tenía que ser unánime. Y me imagino por la cantidad de personas que había también muchos disturbios, muchas cosas, contrariedades, porque tenían ganado, tenían bebés, tenían que mover todas sus cosas para cruzar. Esperaron mucho tiempo para poder llegar a esta orilla del Jordán. Pero también habían muchas emociones encontradas en medio del pueblo. No estaba siendo fácil para Josué ni para nadie tener que comenzar esta travesía. Tenían un plan militar, tenían a alguien que los guiaba, Dios estaba con ellos, pero usted note que Josué todo el tiempo le dice, vamos a cruzar el Jordán, prepárense, preparen comida, preparen todo, porque lo vamos a hacer, vamos a conquistar la tierra. En un momento él estaba dudando, sus palabras eran seguras, ¿sí?
Aquí tiene otra manera también de poder interpretar hoy que el Señor nos dice que Él quiere que tengamos un lenguaje firme, palabras firmes cuando hablamos de Él y de lo que hablamos de su palabra. Por eso Dios quiere que usted estudie, porque entonces, aprendiendo y entendiendo de Él, usted va a hablar con seguridad, va a hablar con conocimiento. Y de ahí está lo que hablamos siempre de la fe pensante o la fe razonada, porque usted tiene una fe en Cristo, ¿sí? Vamos a entender que esa fe es un don de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros, que por gracia hemos sido salvos y recibimos a nuestro Señor en nuestras vidas, lo conocemos, lo amamos, y a la vez Él nos da todas las indicaciones para que nosotros podamos hacer crecer esa fe, ¿sí? Para poder granjear esos dones, esos talentos que Él nos dio, que justamente en uno de ellos está también la fe que nos ha dado a cada uno. Y trabajarlo, ¿sabe de qué se trata? Creerle cada vez más. Y me gusta en este punto siempre relatar un poco acerca de la visión de Ezequiel cuando ve en el templo, cuando sale el agua, que va mojando sus pies hasta los tobillos, después hasta sus rodillas, después va yendo hasta sus lomos, después llega hasta sus hombros, después llega un momento que él ya no puede hacer pie y directamente él tiene que nadar. Y así tiene que ser su búsqueda en el estudio de la palabra, que llegue un momento que usted ya no haga más pie, que tenga que decir, Señor, acá me largo, acá me suelto de toda mi posibilidad de salvataje y me largo a tu profundidad, a lo que vos querés que yo sepa y que yo conozca de ti. Y ahí está en nuestro tiempo decir de que Dios hoy está buscando esos Josué que se esfuercen y que sean valientes. O sea, mi hermano y mi hermano, ¿usted piensa que esto es fácil? No vamos por lo fácil, no vamos por lo que no nos va a significar un riesgo de saber que el Señor está esperando por nosotros. ¿De qué? De gente dispuesta. Vemos desde el principio cómo el Señor está buscando gente para que le crea al Señor y sea servicio. Siempre yo digo que el Señor necesita recursos humanos, necesita de usted, necesita de mí, necesita de gente dispuesta, ¿sí? Que quiera buscar de Él. Vemos entonces en todo el capítulo 2, que usted después lo va a leer detenidamente, en cuanto de lo que fue el paso de los espías por la tierra de Jericó, haciendo la inspección, sacando algún dibujo de un mapa, tratando de visualizar cómo era todo el espacio, la cantidad, cómo era los metros cuadrados, van a saber en todo lo que ellos estuvieron dedicándose ese tiempo que estuvieron inspeccionando, para después tener gracias a Dios y esta mujer que los ayuda. Ahora vemos que en cuanto a Raab, que era la prostituta Raab, la ramere, como quiera llamarle, pusieron todo este nombre a veces para nosotros hasta hablarlo y contarlo, porque entendemos que Dios es santo y hablamos de la santidad y nos ponemos en ese plan de que hay cosas que no queremos decir, que no queremos por ahí mencionar. Y Raab, esta mujer que se aferró a la fe de estos israelitas, para ella fue impresionante ver a ellos y decirles, nosotros escuchamos de lo que es el Dios de ustedes. Cuando en Jericó se adoraban un montón de imágenes y de estatuas y de dioses, eran múltiples dioses los que tenían, y entendiendo que por esa muralla o por ese espacio donde ellos estaban con una seguridad tremenda y nadie los iba a poder tocar, nadie los iba a poder conquistar. Pero ahí estaba la fe de unos espías que fueron a incursionar en esto. Cuando también vemos que unos libros adelante, cuando vemos que Moisés envía también en aquel tiempo a inspeccionar, fueron únicamente Josué y Caleb los que vinieron con buenas noticias. Los demás vinieron todos con malas noticias que desanimaron al pueblo. ¿Recuerdan ese pasaje? Bueno, acá tenemos en este episodio, eh, Josué no manda mucha gente a inspeccionar, manda pocas personas, porque justamente esto también le ayuda a él a motivar a estas personas en que si él pudo llegar a un lugar a inspeccionarlo, que fue Josué en su momento, creo que él mismo le habrá dado estrategias y directivas a esos espías para que lo vayan a hacer y para que vayan a conquistar, ¿sí? Entonces, ese pasaje, ese capítulo, que son los dos primeros capítulos de Josué,
Yo le voy a pedir que los lea, que vaya leyendo el libro de Josué, que vaya viendo lo que es el paso de Jordán, que este capítulo 3 es maravilloso cuando ellos justamente ya se enfrentan, están listos para cruzar, ¿sí? Y se ponen. El versículo 7 del capítulo 3 dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así que esto nos indica que Josué no solamente estaba batallando con él mismo, sino que con la gente también. Dice el versículo 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. O sea, ahí usted puede ver a todas las nacionalidades que Josué le estaba mencionando. Cruzar el Jordán era solo el principio, y ahí tenían que derrotar a todas estas naciones. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Eso no había pasado todavía. Él estaba hablando recién y les estaba diciendo de lo que iba a pasar, ¿sí? Entonces aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, te vio cada detalle, cada palabra que les va dando todo detalladito, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y a las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar al Jordán y todo Israel pasó en seco. Y después va a haber las 12 piedras tomadas del Jordán. Esta parte me encanta porque es donde Dios le dice, vas a llevar de adentro del Jordán, ¿sí? Vas a ir a buscar 12 piedras para hacer el altar. Y las aguas estaban detenidas ahí. Y yo me imagino esta secuencia y el agua estaba ahí, ellos pasó toda la gente, pasó todo el pueblo, los ganados, todo. Ahora tienen que ir a buscar 12 piedras para llevar hasta el borde para armar el altar. Y después, en medio del Jordán, armaron otro altar. Y ahí va a ver esto en el capítulo 4 cuando Josué llama a los 12 hombres que él había designado, uno de cada tribu, y le dicen, pasen delante del arca a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros toma una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres, mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Y ese pasaje más tierno imposible. Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. Y después va a haber más adelante, a ver, les voy a leer, dice, y los hijos de Israel hicieron así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho, a Josué conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, la pasaron al lugar donde acamparon, les levantaron allí, y después el versículo 9 dice, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy.
en medio del Jordán, él levantó un altar al Señor. Y eso me dice cuánto tenemos que glorificar a Dios por su palabra, porque estos eventos a nosotros, a mí por lo menos me da mucha más fe, me fortalece la fe en esto, de ver el obrar de Dios y ver la obediencia de sus hijos. En cada lugar dejar un registro, ¿sí? Dejar un registro de lo que Dios hizo acá, dejar un registro de lo que Dios hizo allá, ¿sí? Así es su vida, hermano. Esas cicatrices que usted dice que es fracaso, que es dolor, que es esto, que es aquello, esas cicatrices son marcas que el Señor le hace recordar al Señor de que le libró, que hizo por usted. A pesar de tal cosa, yo estoy acá. A pesar de tal cosa, yo le sigo amando a Dios, sigo sirviéndolo, le sigo creyendo. Y estas marcas que tengo en mi vida, estas heridas que sufrí, estas cosas que pasé, quisieron detenerme, pero a pesar de, yo continúe. Esas son las marcas, esas son las piedras que usted tiene ahí, como esos altares que iban levantando, diciendo, acá aconteció algo que el Señor hizo, acá hizo otra cosa que aconteció algo que el Señor hizo. Así está en su vida, el Señor le deja marcas, hermano, así que no reniegue de esas marcas. Agradezca al Señor, que Él lo mantiene, que Él lo guarda. No se queje de las luchas y de las pruebas, agradezca por esto. ¿Sí? Vamos a ir terminando entonces nuestra clase de hoy. Vamos a ver esta última parte que dice que entre sus provisiones se hallaban un campamento central con una ventajosa situación. La toma de las ciudades en las cercanías del campamento, grandes ofensivas que deberían seguir de inmediato a estas victorias, pero Josué cometió el error de hacer un pacto con los gabaonitas y de no dejar una guarnición en la ciudad de los jebuseos después de su conquista. Así que vamos a ver también, después que va a leer justamente en lo que es el capítulo 5, la circuncisión y la Pascua en Gilgal, que está, ese pasaje lo tiene que leer porque hasta ese momento la gente que había cruzado y que había llegado hasta allí no había sido circuncidada, entonces Dios le manda a Josué que hiciera la circuncisión. Esto es lo que vemos también en el principio de las generalidades del libro, que es el pacto, ¿sí? El pacto que Dios renovaba con esta generación que había cruzado el Jordán. Y después van a ver Josué y el varón con la espada desenvainada, que le invito a que lea ese pasaje, ¿sí? Más la toma de Jericó, que, que Dios hace maravillas en medio del pueblo y ellos mismos tienen que ver, pero ahí va a notar algo muy importante, que para todo Dios tenía un orden, ¿sí? Y por eso usted lo tiene que leer con detenimiento. ¿Por qué era? ¿Cómo tenían que ir? ¿Cómo tenía que ir el arca? ¿Dónde tenían que ir los sacerdotes? ¿Dónde tenían que ir las trompetas? ¿Dónde tenía que ir el pueblo? Todo tenía un orden, ¿sí? Porque Dios es ordenado. Dios tiene orden para todas las cosas y le gusta que nosotros también seamos ordenados y que dejemos que Él ordene nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá ya nos va cerrando prácticamente el libro de Josué con lo que sucede con los gabaonitas que vienen a engañarlo, ¿sí? Entran al pueblo como personas que vienen sufriendo en el desierto. Ellos se habían disfrazado como que venían días sin poder comer y sin tener nada, pero era la estrategia de ellos para entrar, ¿sí? Al pueblo de Israel, para poder disuadirlos, entrar y conocer un poco el pueblo también. Ellos vienen mintiendo, haciéndose pasar por como vendríamos a ser, como gente que venía indigente, ¿sí? Sin tierra, sin nada, y vienen a entrar al pueblo. Vienen con unos panes mozos, haciendo creer que venían con el pan todo descompuesto de tantos días que no tenían nada para comer, y ellos los resguardan. Vemos también que muchos, tanto como la familia de Raab, que eran cananeos, ¿sí? Y que se vienen a insertar en el pueblo de Raab, vemos que viene después, se casa con Salmón y tienen a Boz, ¿sí? Que Boz viene a ser, usted va a ver la historia porque ahora nos va a ir conectando todo a medida que vamos, pero lo que viene a ser Dios dentro de la vida de Raab y cómo la viene a honrar en cuanto a su fe. Y eso también nos habla mucho a nosotros en cuanto al pueblo de Dios y a tener en cuenta cómo nosotros nos tratamos entre cristianos, entre los que no abrazan nuestra fe,
o entre aquellos que directamente no quieren saber nada de Dios. Cómo les hablamos, cómo los tratamos, ¿sí? Y cómo tenemos que ser en cuanto a esto, ¿sí? Vamos a ver entonces la última parte, que estos son los dos fallos que contribuyeron decisivamente al aislamiento de Judá de las tribus del norte, que está en el capítulo 9. Yo le voy a invitar que lea todos estos capítulos de Josué, porque lo que tenemos que intentar sacar de acá, ¿sí? En el capítulo 9 es que está la astucia de los gabaonitas, ¿sí? Y cada una de las estrategias que ellos van pasando en cuanto a, después de esto del capítulo 9, también la derrota a los amorreos, y van a ver que siguen una secuencia de batallas, una secuencia de cuestiones. Vamos a ver que ahí, siguiendo las órdenes de Moisés, Josué condujo al pueblo sobre los montes Gerizim y Ebal. Esta es la importancia de ver el mapa. Van a ver los dos montes, ¿sí? Donde Dios conduce al pueblo, y estas expediciones militares de Josué quebrantaron el poder de los cananeos, siempre lugares estratégicos, pero no llegaron a exterminarlos. A pesar de la perspectiva de nuevas campañas, había llegado el momento de establecerse en el país. Ayudado por el sumo sacerdote y por una comisión, Josué presidió el reparto de las tierras conquistadas. La distribución comenzó durante la estancia del campamento en Gilgal, donde ellos se establecen. Gilgal, usted lo va a ver como uno de los siguientes lugares donde ellos se establecen como pueblo de Israel, y ahí comienza la redistribución y las conquistas, ¿sí? De las tierras donde comienzan a distribuirse. Y eso lo va a ver a partir de Josué 14, de los versículos 6, 17, del 6 al 17 y el versículo 18. Podríamos ver a partir de... Y hay unos mapas que yo tengo acá en cuanto a las conquistas que me gustaría pasarles, así que por ahí les paso en el grupo de WhatsApp para que usted los vea, porque entonces a medida que usted va leyendo los pasajes va a ver las tierras o los lugares de dónde a dónde fueron, cuáles fueron las tierras conquistadas, y eso le va a ayudar como a abrir el panorama de su mente, porque usted dice del Éufrates a tal río, a tal parte, y ahí se queda porque no ve la distancia, ¿sí? Pero con los mapas es mucho más simple, se nos simplifica en cuanto a entender y comprender. Acá como vemos el monte Gerizim, el monte Ebal, y hay una tabla donde tiene todas las conquistas de Josué, todos los pueblos, o sea, resumido en un solo lugar, todo lo que hizo. Vamos al capítulo 14, el versículo 6, dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, lo que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, y para que tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Caleb, recuerden que fue otro de los que trajo buenas noticias y que también tenía una fe muy grande. Josué acabó esta obra, creó ciudades de refugio. Esto es como el punto cerrado ya, ¿sí? Vamos a ver en este mapa que dio las ciudades a los levitas y dispuso en el arca del pacto que se quedara en Silo, en este espacio, y obtuvo para sí mismo la ciudad de Timnat, que será el monte de Efraín, que ya es la última parte del libro de Josué, capítulo 19, verso 50, donde ya se establece, después de todas esas batallas, después de toda la conquista, que ya le digo, le voy a pasar la tablilla de todas las batallas, de todos los pueblos que tuvieron que derribar, cómo fueron esas batallas, y a la vez los mapas para que ustedes puedan ir leyendo y viendo más o menos el panorama completo del libro de Josué, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a llevar mucho si tenemos que leer capítulo por capítulo. Cuando ya era muy anciano, Josué convocó la asamblea en Siquem, el lugar donde Abraham, entrado en Canaán, había erigido el primer altar a Jehová, ¿sí? Allí era donde las tribus iban a invocar sobre sí mismas las bendiciones y las maldiciones de Jehová. Hay nombres que se repiten que usted tiene que tener en cuenta, por ejemplo, Siquem, y ahí lo puede ver. Si buscan las concordancias, si tiene su Biblia o algún diccionario, va a ver ahí
y ahí le va llevando. Por ejemplo, en la primera parte donde se menciona Siquem y así sucesivamente. En este caso, para encontrar desde el principio, cuando Abraham llega a Canaán, y después donde las tribus reciben allí también las bendiciones y las maldiciones de Jehová. Y donde fue que Josué pronunció un enérgico discurso exhortando al pueblo a no abandonar a Jehová. Y está el versículo que creo que usted y yo tenemos en nuestra casa, donde dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo, no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y murió Josué poco después a la edad de 110 años. Ese hombre con todas las batallas que tuvo y con todas las guerras y las cosas que pasó, vivió hasta los 110 años. Así que usted y yo tenemos mucho para vivir todavía para el Señor, así que quédese tranquilo. En el capítulo 24, versículos del 1 al 28, ya no nos da tiempo de leer todos esos versículos, pero usted lo va a poder leer después y ver, ¿sí? Versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, ¿sí? Él fue sepultado en el lugar que había elegido en Timnat Será, en Josué 24, versículos 29 y 30, nos cierra todo lo que es el libro de Josué. Y van a ver, mis hermanos, que en estos datos importantes del libro de Josué, que lo vamos a ir mencionando para la próxima clase quizá, porque ya se nos va terminando el tiempo, Josué fue un brillante líder militar con una gran influencia espiritual. Sin embargo, la clave de sus triunfos era su sumisión a Dios. Cuando Dios hablaba, Josué escuchaba y ¿qué más? Obedecía. La obediencia de Josué sirvió de modelo a Israel. Por lo tanto, el pueblo fue fiel a Dios durante la vida de Josué. Y ahí vemos la abundancia de detalles y la vivacidad de la narración sugieren un testimonio ocular. O sea, todo lo que usted lee en Josué se da cuenta que lo escribió él. ¿Por qué? Porque fuera el testimonio del mismo que lo que vio y lo que vivió lo fue escribiendo, lo fue relatando. Tanto tenemos ahí los versículos que nos van, en los capítulos y versículos que nos van registrando esto, ¿sí? Así que mis hermanos, ya viendo que nos quedan pocos minutos para esto, vamos a dejar estos últimos puntos para nuestra clase siguiente, porque ya es repasar en sí lo que encierra ya la enseñanza del libro de Josué, para poder ir siguiendo con lo que nos compete después. Pero con esto vamos a ver que una de las cosas que le voy a decir en cuanto a la tarea, recuerde que son, en su material va a tener, en las primeras páginas, va a ver que tiene que rellenar los recuadros que van a estar en las primeras diapositivas, donde tiene los libros de la Biblia que ya los completó en español. Ahora vamos por lo que es el hebreo. Y allí le va a poner el significado al lado, ¿sí? Y si quiere buscar qué significa Génesis, Éxodo, Levítico, eso lo dejo a su criterio, porque si usted quiere sacarse esa duda, entonces lo va a poner al lado qué significa Génesis, qué significa eh, Éxodo, qué significa Deuteronomio, qué significa cada uno de los libros, así como lo va a buscar en hebreo, lo puede buscar de lo que está en griego al español, ¿sí? Para que usted también pueda tener certeza de lo que está diciendo y por qué se llama así cada libro. Amén, hermanos. Bueno, mis amados hermanos, les dejo con esa tarea y acuérdense de que ir viendo de cada pasaje que usted vaya leyendo, sacar un principio bíblico. ¿Qué es un principio bíblico? Lo tiene en la primera clase que le vamos a compartir ahora. Y él lo va a leer y si usted tiene una duda, pregúnteme, no se haga problema, envíeme un audio, un mensaje, lo que fuera, y vamos a ir sacando todas las dudas en cuanto a eso. Espero que les haya quedado clara nuestra clase de hoy, que fue muy emocionante. También si quieren investigar más acerca de la Septuaginta o quieren saber más detalles, les puedo pasar, ¿sí? Hacerles un resumen y pasarle al grupo para que usted lo copie en su cuaderno. Y una última cosa, les voy a robar un minuto. ¿Por qué el material para usted va a ver que tiene pocos renglones? ¿Sí? Algunos me dicen que no tienen suficiente espacio. Yo le voy a decir una cosa a mi hermano y mi hermana.
ese material está hecho así, en ese formato. ¿Por qué? Porque si tenemos que darle una página de respuesta para cada cosa, usted imagínese cuánta fotocopia va a tener que sacar, ¿sí? O sea, está pensado para que usted tenga su material y de ahí usted lo amplíe. Por eso usted tiene que escribir. Recuerde que escribiendo a usted se le va a grabar mucho más. Tómese el tiempo, saque una hora de su día o una hora en la semana para hacer su tarea. Agéndese en cualquier lado ahí, en la heladera, no sé dónde quiere poner. Miércoles a las 7 hago mi tarea de teología. Ahí, a recordatorio, o en el espejo, o en el baño, no sé dónde quiera. Y ponga ahí, tengo que hacer mi tarea. Entonces va a completar la tarea que está preparada y de paso usted va a leer algo más, va a sacar un principio bíblico, va a completar y lo que no tiene, puede ir tomando apuntes mientras hacemos la clase y después lo pasa en limpio en un cuaderno y va armando su material. Amén, hermanos. Así que nos quedamos hasta acá y cualquier duda o consulta, ya sabe que puede escribirme, no hay problema. Y vamos a pedir a ver a nuestra hermana Evelyn, que la veo acá, si puede despedirnos en oración, hermana Evelyn. Amén. Padre, en esta hora venimos ante ti, ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por esta clase, Padre, por lo que tú nos estás enseñando, Padre bendito, bendice, Padre Santo, mi hermana Nancy, Padre, para que seas tú, Padre, ayudándola, Padre, para que nos explique, Padre, y nosotros poder entender, Padre.